y le citaba que hace una eternidad se hacía a las 5 de la mañana, entonces imagínense, en el Templo Azul. Los hermanos que vivían en Tilapa, pues no había ni taxis, ni burros, ni nada, se venían caminando, cruzaban veredas y pasaban por los de Santiago y todo, entonces llegaban como peregrinación. Entonces era una experiencia muy grata. Después lo llegamos a experimentar a las 6 de la mañana y también, ¿no? O sea, una vez lo hicimos en casa a las 5 de la mañana y ver la luz del nuevo día es una grata experiencia. Y tiene una connotación especial en el sentido de que celebramos al que vive. Gloria a Dios. La tumba, ¿cómo está? Vacía. Los lienzos a un lado, todo se quedó allí, ¿verdad? Y Él se levantó triunfante. Y gloria a Dios, porque otras corrientes religiosas tienen que ir a los sepulcros año con año a hacer peregrinaciones y pensar que ahí está quien les ofreció alguna esperanza. Pero el que nos ha ofrecido esperanza vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, qué grato es que podamos estar hoy en esta mañana. Tenemos ese privilegio de celebrar esta semana, que cada uno de los aspectos interesantes en los cuales hemos reflexionado nos llevan a valorar esa salvación tan grande que tenemos en el Señor Jesús. Y lo más maravilloso es que las promesas que Él hizo de vida eterna, de la capacidad, del poder de tener vida, dar, Él lo ha cumplido, Él vive y nos ha ofrecido a nosotros vida eterna y vida en abundancia. Y esa vida eterna la podemos disfrutar desde hoy. Gloria a Dios por esa parte. Muy bien, voy a invitarles a que inclinen sus rostros, vamos a orar. Puedo pedirte, Charito, dejé mi Biblia ahí en la esquina, por favor, en la mesa. En lo que oramos, alabamos y glorificamos tu santo y glorioso nombre. Gracias por tu presencia, por la fidelidad, por el amor. Bendito y alabado seas por este tiempo de reflexión en el cual vimos, Padre, todas estas etapas de sufrimiento con un propósito de darnos remisión a nuestros pecados, de entregar tu vida por cada uno de nosotros. Gracias porque, como dice el salmista, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Gloria a ti, Señor, porque tu palabra también nos refiere, el apóstol Juan, cuando dice que si confesamos tenemos un abogado. Gloria a ti, gracias porque nos limpias de todo pecado, de toda maldad. Exaltado y glorificado seas, subiste a los cielos y tu palabra nos dice que estás sentado a la derecha del Padre y vives para interceder por nosotros. Ruega por tu iglesia, por nuestras vidas, por nuestras necesidades, por nuestras debilidades, que tu Espíritu Santo nos mueva a la gratitud y abra nuestros corazones, nuestro entendimiento para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria a tu santo nombre, porque triunfaste con poder, te levantaste victorioso de la tumba, y gracias por la vida eterna que nos ofreces. Permite, Padre, que esa esperanza siempre inunde nuestros corazones. Cuando haya dolor, cuando haya separación, estemos conscientes con quién vamos. Y bendito seas, Padre, porque como dice tu palabra, que nos alentemos unos a otros con este mensaje de esperanza. Bendice este tiempo. Hemos puesto en oración esta mañana para que tú derrames bendición en cada uno de los que participa. Estamos en tus manos, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y dirección. Sea pues tu santo nombre exaltado y glorificado. Oramos con gratitud y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Voy a invitarles a que abran sus Biblias. Hay dos pasajes que vamos a ver. El primero está en Marcos 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 1 al 18. En cuanto estén ubicados en la lectura, les invitamos a estar en pie, por favor. Viene como título La resurrección. Vamos a leer todos juntos.
Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la tierra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que le habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos en serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Que el Señor bendiga su palabra. La segunda cita es 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15, que es todo un 50 y tantos versículos que nos hablan de la resurrección. Pero solamente vamos a leer del 1 al 22. ¿Estamos ubicados? La resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15, 1 al 22. La palabra de Dios dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana,
aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperábamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Tenemos tiempo de alabar a nuestro Dios por medio de los himnos. Invitamos a las hermanas, pasen por favor. Venimos a glorificar el nombre de Dios y estamos como hijos de Él bien contentos, ¿verdad? Estamos celebrando la victoria que hizo Él, que resucitó. El apóstol Pablo nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero nosotros estamos confiados que un día estaremos con Él. Vamos a alabar el nombre de Dios con el himno La tumba le encerró. Un hermoso himno que todos sabemos, cantemos con mucho gozo. Amén. Porque Él vive, nosotros vivimos. Empecemos otra vez a cantar este coro. Yo vi que muchos lo cantaban. Hermanos, es muy fácil cantar este. Dice, Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Así que cantemos nuevamente el coro. Quiero ver que todos cantemos porque es un canto muy conocido. Otra vez, Lulu. El coro. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. El sepulcro y muerte Cristo es vencedor.
agrada cuando el Hijo de Dios le alaba. Amén. Dice que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Cantemos porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Invitamos a nuestros hermanos para que puedan coordinar la bienvenida, por favor, pasen al frente y damos bienvenida a todos. Ahorita nuestro hermano Juan, como siempre lo hace, nos guiará en este tiempo. Sean bienvenidos, mis hermanos, a la casa del Señor. Les voy a invitar a que se pongan en pie, vamos a saludarnos, vamos a darnos un fuerte estrechón de manos
y preguntando siempre si hay alguien que nos visite por primera vez. Por primera vez, si hay alguien que nos visite, levante su mano, mis hermanos. Si no es así, todos somos de casa, ¿verdad? Bueno, vamos a entonar, mejor es un día estar en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, dice este canto. Recuerden el momento del coro, puede salir de su lugar, saludarse, mis hermanos, sean bienvenidos. Mejor es un día, cantemos. Mejor es un día en la casa de Dios, de 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio. Saludarse. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida, por eso le anhela mi corazón. Casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Amén, mis hermanos, sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios y sigamos con esa misma actitud de gozo, de alegría, porque el Señor resucitó y es tiempo de celebrar, dice este canto, celebrar a Cristo porque Cristo vive. ¿Cuántos creen eso, mis hermanos? Amén. Cantemos, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Vamos a celebrar.
cantemos fuerte. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Levanta tus manos al Rey. Cristo vive, Cristo vive, y por siempre reinará. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Vamos a escuchar las puras voces. Cristo vive, Cristo vive, y por siempre reinará. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él. El Señor ha ganado la victoria para nosotros. Cantemos, has ganado. Vamos, iglesia, cantemos. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios y te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la
hermoso nombre, el de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y este canto canta de ese hermoso nombre, porque Él venció la muerte. Dice su palabra que Él partió el velo, ¿verdad? Para dar acceso a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia. Fuiste verbo en el principio, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Vamos a cantar muy fuerte, iglesia. La muerte venciste, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro.
manos al Rey. Poderoso su nombre, el nombre de Jesús mío. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Amén, no hay poder, no hay otro nombre por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Amén, mis hermanos, puede tomar su asiento. Estamos preparados para recibir la palabra de Dios por medio de nuestro pastor Francisco de Bora. Padre, luz, sabiduría, dirección a tu siervo, corazones dispuestos a hacer tu voluntad. Oramos por tu palabra que es viva, eficaz, santifícanos en ella, tu palabra es verdad. En Cristo Jesús, amén. Buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy no vamos a pedir que repitan porque están entre frío, sueño y eso era la combinación. Pero para mí es, bueno, creo que no solo para mí, yo creo que para todos, por algo estamos acá, es el día más importante de nuestra fe porque estamos celebrando algo maravilloso, ¿no? Si leía a nuestro hermano, me robó la predicación, no es cierto, igual al final. Tengo otros textos, pero leía importante, ¿no? Si Cristo no resucitó, entonces no tiene sentido. Algo que miren, se han hecho las comparaciones, no lo hice yo, no creo que soy tan inteligente, pero dice que, ¿qué es lo que nos hace similares en nuestra fe? Ojo, ¿qué hace similar nuestra fe con las otras religiones? Que todos los líderes, no nuestros, solo todos los líderes murieron. Eso nos hace similares. ¿Qué nos hace diferentes? Que nuestra fe dice, y lo creemos, que la tumba está vacía, los otros están allí. Eso nos hace diferentes, por eso que causa rechazo, por eso que causa conmoción, por eso que causa incluso a veces menosprecio y dicen, es que ustedes se creen dueños de la verdad. No nos creemos, somos los dueños de la verdad por nuestra fe en Cristo. Es que ustedes se creen los únicos que tienen razón en todo. Nosotros no, la Biblia, y como creemos la Biblia, entonces tenemos razón. Entonces, no, cuando a usted le hagan esos comentarios, es que ustedes creen, sí, y así lo creemos, y si así es, así es. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por el sacerdote, no. Si no es por tal cosa, no, dice, si no es por mí, dice el propio Señor Jesucristo. Entonces, eso genera confusión y por eso, hermanos, que para nosotros es cierto que es habla de un madero, pero lo estamos ejemplificando así, pero para nosotros esto ocupa un lugar vacío porque eso nos hace recordar, resucitó, cantaban, ¿no? Resucitar, o resucitó, Él vive. Y nos hace una serie de argumentos que obviamente nos hacen poner los ojos allí y decir sí. Y cuando me dicen, pero ¿cómo adoras? Miren lo que a veces me han dicho, ¿cómo adoras un instrumento que torturó a alguien de tu fe? Ese instrumento me da la esperanza, es cierto que me causa tristeza, porque ahí debía haber estado yo. Pero también me dice, ese es amor y lo único que pide que yo crea en eso y es suficiente y por eso lo creo. No estoy adorando la herramienta que fue utilizada para asesinarlo, para matarlo, sino algo que me hace recordar promesas, que también lo vamos a ver ahora en la Cena del Señor.
Él va a venir y va a venir por su iglesia, y todos los que hemos depositado la fe en Él estaremos con Él toda la eternidad. Y todo esto les decía, para mí es uno de los días más importantes, de hecho es el más importante, porque me habla de algo que confirma nuestra fe. Y aquellos que quizás, miren, fue un buen grupo, casi los mismos que estuvieron el día viernes, hoy están acá, le vamos a dar un premio. No, el Señor se encargará, yo no voy a dar nada. Pero hermanos, cuando alguien ha sido transformado, cuando alguien entiende el valor de Cristo en nuestro corazón, les decía, es una vez al año. No va a ser siempre, pero claro, tiene otra connotación. Desde el puro hecho de programarse y levantarse, ya hay ventaja. Aquellos que estamos en cierta edad, ya dice, ¿a qué hora te levantaste? Más bien a qué hora me dormí, y a qué hora levantarnos, casi siempre estaba despierto. Ayer, como una noche más, me dio insomnio, y dije, bueno, ni modo de estar compartiendo todas las predicaciones, no me van a aceptar. Entonces, pero hermanos, es bueno a veces, en alguna ocasión me decían, ¿qué ocurre cuando me da insomnio? Pues ponte a orar. Es que me da más sueño, pues entonces porque no tienes una convicción de quién es. Pero cuando les pase eso, hagan el ejercicio y Señor, necesito dormir, pero no puedo, y créanme que por algo los mantuvo despiertos, no para que vean Netflix o algo. Yo creo que tiene otro propósito. Es bueno y el Señor sabe cuándo hacerlo. No estoy diciendo que tiene que hacer para todos. A veces lo hace y a veces sus problemas le dan somnolencia. Pero vamos a lo importante. Entonces, hermanos, este día es realmente una convicción. ¿Y por qué es necesario? Bueno, miren, vamos a ver primeramente Lucas capítulo 24, versículo 1. No voy a leer todo Lucas, decía el hermano, no vamos a leer tantos textos, porque ya después de cierto horario van a empezar a crujir el estómago, pide alimento, entonces no va a hacerlo tan largo. Pero antes voy a orar para poder ir ante la presencia del Señor y que me dé sabiduría para poder compartir este tema. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias por este día, porque nos permites estar aquí a un grupo de hijos tuyos con algo tan maravilloso, algo que es nuestra convicción y algo que hacemos por gratitud, que es venir y celebrar tu resurrección. Es la prueba más importante, es la base de nuestra fe y es una convicción para nosotros. Te ruego, Señor, que me des sabiduría para compartir este mensaje y que tu palabra únicamente sea la que sea exaltada y glorificada. Que si hay alguien que tiene que ser exaltado, eres tú. Por esta resurrección, por esta fe, por esta confianza que tú nos das, y ayúdanos a ser sensibles a lo que tu palabra tiene que hablar a nuestro corazón. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Les decía que en Lucas capítulo 24 vamos a ver ciertos detalles que nos van a ampliar este concepto de la resurrección. Y mire, Lucas capítulo 24 dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: mire lo maravilloso, ¿por qué buscáis entre los muertos a quién? Al que vive. Son dos ángeles, sabemos por referencia. No está aquí, mire que lo maravilloso, leamos todo, el 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, leo yo solamente, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero dice, y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Y nos dice quiénes eran. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro,
vio los lienzos solos y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Uno de los aspectos interesantes, primero, alguien confirma este mensaje, recuerdan las mismas palabras y se llenan de gozo, con gran gozo van y comparten a los apóstoles, y después otros textos dicen por incredulidad, por confusión, dice que no creían, dijeron no, esto no puede ser así. Mire, sabemos que el Señor Jesucristo invirtió tiempo con 12 y a los 12 les enseñaba las 24 horas del día, comía con ellos, compartía con ellos, todo el tiempo estaba, pero tenía un discipulado personal con 3. Prueba, algunos lo han tomado y tienen razón, ¿por qué los discipulados grupales no funcionan? Los tenía con los 12, pero tenía un discipulado personal con 3, porque creo que con 3, yo lo he hecho como para experimentar, con 3 personas puedes dar una buena enseñanza, ya con más ya no se cumple el propósito. Y si lo haces de 1 a 1 es todavía más personal y hay más crecimiento. Pero una de las cosas, ellos, sabiendo todo lo que el Señor les había dicho, conociendo estas promesas, ellos dudaban. Y dijeran, no, esto no es así. Después, obviamente, el mismo texto nos habla del forastero en el camino de Emaús. De hecho, hay un buen libro, no me acuerdo el título, no me acuerdo el autor, pero así se llama el libro, El forastero en el camino de Emaús, y narra todo este capítulo de Lucas, capítulo 24, de una forma tan interesante que realmente nos lleva a una visión diferente de Jesús. Les decía que lo que nos hace similares con nuestra fe, con otras religiones, es que todos los líderes murieron, pero la diferencia que la tumba está vacía. Leíamos, ¿no? Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó, y se sabe lo demás. Pero ¿por qué era importante entonces? Primeramente, porque está confirmando un mensaje. Y puede ser que a la luz de esto, como lo vemos aquí, hay personas que lo ven, recuerdan las palabras y se llenan de tanto gozo y van a compartir. Pero hay quienes pasaron tiempo con él, hay quienes estaban con él y aún así dudaban de lo que había acontecido. Hermanos, dentro de la fe, yo creo que una de las cosas más difíciles es en los primeros, quizás, vamos a considerar el primer año, cuando nos hablan de la resurrección, nos hablan del nacimiento original de Jesús, nos hablan de que Él es Dios, hombre, y como es 50% y 50%, o que se despojó, entonces dejó de ser Dios y solamente era hombre, y todo esto puede ser que nos cause cierta confusión, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Pero una vez que hemos pasado por ciertas lecciones o por ciertas predicaciones donde se va reforzando todo eso, después llega una convicción que dice, bueno, yo no lo vi, pero si la Biblia lo dice, para mí es suficiente. Y ya no nos basamos en conceptos humanos, en conceptos de hombres, porque los hombres somos falibles, la Biblia no. Yo puedo decirle, ¿sabe qué? He llegado a la conclusión de que no resucitó Jesús. Bueno, tú puedes creer lo que quieras, que Dios tenga misericordia de ti, pero la Biblia dice que Él resucitó el tercer día, y eso yo lo creo, y bueno, oraremos que recibas a Cristo, porque creemos que te has alejado. Y a veces, hermanos, no sé qué ocurra, porque no lo sé, pero grandes hombres que pregonaban esto con una convicción, ahora se han alejado de todo esto. No sé qué haya pasado, no sé si eran salvos, no sé si de verdad nunca lo fueron, no lo sé. Pero para nosotros, hermanos, usted tenga esta convicción. Pero avanzando un poco de esto, vamos a ir viendo varios textos a la vez. Y mire, regresemos ahora a Mateo, capítulo 28, y solamente vamos a leer del versículo 1 al 10. Mateo, capítulo 28. Ya recuerdan a quién fue escrito, cuál es el propósito, no voy a repetir eso para no desesperarlos. Pero en Mateo capítulo 28, Mateo narra aspectos realmente interesantes que nos cambian la visión de la resurrección. Y lo vamos a ver en los 4 evangelios, de hecho. Mateo capítulo 28, versículo 1, mire, dice así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, mire cómo narra Mateo,
porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mire, fue tanto el impacto, fue tan grande la impresión que quedaron allí en shock. Ahora sabemos, aquí dice como muertos. Versículo 5, mas el ángel, aquí ya nos confirma quién es, respondiendo dijo a las mujeres, mire qué hermoso les dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis ¿a quién? A Jesús. ¿Qué cosa? El que fue crucificado, y mire, les da qué esperanza tan hermosa les da. No está aquí, pues ha, ¿qué cosa? Resucitado. Solo le oyó. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor, por la confusión, pero también mire, con gran gozo, dice, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, mire, esto es hermoso, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id a las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Les decía el día viernes, para el Señor Jesucristo y dentro del ministerio del Señor Jesucristo correspondiente a la resurrección, las primeras en experimentarlo fueron las mujeres. Entonces, vuelvo a explicar, hay ciertos ministerios, hay ciertas responsabilidades que no han sido dadas para las mujeres, pero qué hermoso privilegio tuvieron las mujeres que ni aun los discípulos tuvieron, ver a Jesús primeramente resucitados. Ellas van y les comentan, ellas van y le dan las nuevas y ellos llegan y confirman el mensaje que ellas reciben. La mujer es muy importante para el Señor dentro de la resurrección. Por eso que menospreciar o darle poca importancia a la mujer es algo que no es correcto a la luz de la Biblia. La mujer es muy importante. Yo creo y estoy convencido que si les hubiera dicho tenemos que estar a las 4:30 el día miércoles, habría algunos hombres porque traían a sus esposas, pero si tuviéramos un lugar más céntrico, vamos a llamarlo así, y si yo les hubiera dicho que todos los días tendríamos que estar, yo creo que las primeras que reaccionan son las mujeres. Siempre hay un lado más comprometido de las mujeres y es de valorar. Yo creo que, hermanas, ustedes a la luz de Dios, a la luz del Señor, son de gran valor. No se crean tampoco el cuento, porque también no es correcto, pero ustedes son valiosas. Así que, qué hermoso que aquí vemos cómo Juana, María Magdalena, María la madre de Jacobo, están dentro de este primer suceso que fue un cambio radical y que fue una transformación completa de nuestra fe. Entonces, no se sienta menos, sino crea que Dios le da un valor importante. Pero vamos al versículo 11 al 15, de ahí mismo de Mateo, de capítulo 28, pero versículo 11 al 15 ahora. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Explicaba el día viernes, que no digo que era necesario, pero Dios lo usó así. Si es que hubiera habido incredulidad de algunos, vea cómo Dios usó a muchos testigos para corroborar el hecho de que esto fue real. Vemos a la guardia, ¿no? Versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Miren, los sobornaron. Yo creo que eran mexicanos. Pero sigamos. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros también le persuadiremos. Tenían dinero. Y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Les costó trabajo, pero lo hicieron.
Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mire cómo el ser humano es tan indiferente y el ser humano es cruel, obviamente, con tal de afectar a una fe en su creencia o en su percepción de las cosas, pensaron que dando este dinero se iba a acabar el asunto. Pero claro, dentro de ellos quedó así, dice, entre los judíos está el dicho, pero no así entre los demás. Para nosotros, aunque nos puedan decir, mira, aquí está una prueba contundente de que no fue verdad, sí, pero veamos el resto de la Biblia. La Biblia, ¿cómo se confirma y cómo la base se ve importante? Porque la Biblia se va confirmando con Biblia. Y aunque Mateo nos da estos aspectos que pudieran generar incertidumbre, la misma Biblia, si hemos entendido la lectura, dice que ellos sobornaron. Y de este dicho fue proclamado como tal, pero créanlo que no ha sido suficiente para eliminar nuestra fe. Entonces, a esta prueba es importante porque va más allá de lo que puede el hombre en su deseo de desacreditar a Jesús hacer. Pero vamos a ver a Marcos. ¿Qué nos dice Marcos? Capítulo 16, versículo 1. Marcos, capítulo 16, versículo 1. Y Marcos, en estos 8 versículos, nos habla otros aspectos interesantes de la propia resurrección. Marcos, capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, miren, nos da otro nombre, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, miren la gran pregunta que ellas tenían, o el problema. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Era una piedra grande, era una piedra que algunos consideran. ¿Han visto quizás alguna piedra de molino? ¿Ya? Bueno, por lo menos dice que era entre 80 y 1 metro. Ya nos da una idea. Yo mido 1,93, no es cierto. Bueno, 80 y 1 metro, ¿ya? Y probablemente eran de entre 60 y 80 centímetros. Entonces imagínense cuál era el peso de esta piedra. Los que sabrán matemática, todo eso, quizás dicen, era tanto, está bien, yo nomás sé las dimensiones, ya sé que es una piedra grande. Entonces, claro, para las mujeres iba a ser muy complicado moverla, pero sigamos el texto. Versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Pero no es Jesús. ¿Por qué? Mire, versículo 6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, pero, ¿qué dice? Ha resucitado, no está aquí. Porque, bueno, nos dice, mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo, estaban confundidas. Pero qué interesante que aquí, nuevamente Marcos, y por eso les decía, cuando vamos comparando los evangelios, cada uno va dando detalles importantes. Cuando algunos consideran, les voy a explicar algo, y si no lo había hecho, lo hago en este momento. Cuando se habla la palabra sinóptico en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, esta palabra significa ver juntos. Y el ejercicio es fácil. Si yo le dijera, tienen 1 minuto para ver todo, y me van a decir qué cosa les llamó la atención. Alguien va a decir, ¿por qué estaba la bandera? Alguien puede decir, ¿por qué estaban las flores? ¿Por qué estaba la cruz? ¿Por qué estaba la batería? Entonces, cuando se habla de los evangelios sinópticos, como cada uno tenía un propósito y un grupo al que iba dirigido, narra aspectos que de acuerdo al escritor que lo está haciendo, son importantes. Por eso que los evangelios sinópticos, o que significa ver juntos, Mateo, Marcos, Lucas, dan este complemento y entre los tres se complementan, no se rechazan,
se complementan. Por eso es que tienen aspectos diferentes y por eso es que cada uno, de acuerdo a lo que le llamó la atención, siendo guiados y controlados por el Espíritu Santo, escriben estas cosas. Algunos erróneamente dicen que los evangelios es la biografía de Jesús. Yo creo que no es una biografía porque no narran aspectos de la biografía de una persona. Más bien son complemento que narran aspectos del ministerio de Jesús, pero no es una biografía. Mire versículo del 9 al 11, Jesús se aparece a María y le da un mensaje importante. Mire, Marcos 16 del 9 al 11. Aparece a los 12, pero vean lo que hace. No es a María, perdón. Marcos 16, 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún, ¿qué dice? Ellos creyeron. Mateo nos habla que dice que las mujeres dan el mensaje y no creen. Acá Marcos nos dice que se aparecieron a 2 de ellos y que ellos van y dar el mensaje, y aún siendo parte del grupo dice que no les creían. ¿Por qué? Porque había todavía expectación. Puede ser que había todavía esta tristeza, había esta confusión, y a pesar de que escuchan, vamos a ver cómo más adelante otro apóstol dice, más bien otro discípulo dice, si no tocare sus manos y metiere mi dedo en su costado, creeré. Porque era importante para él realmente confirmar que era así. Le dice, ven, toca. Dice, en verdad eres. Dice, más bienaventurados son los que van a creer sin necesidad de ver. Da un mensaje más allá. Mire versículo 12 al 18 del mismo Marcos, cómo Jesús se aparece ahora a todos los discípulos, y mire lo que ocurre. Marcos 16, versículo 14, ya leí el 12. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Yo creo que ahí está la clave, la dureza del corazón de ellos. Dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y mire, importante, los apóstoles, recuerde, son los discípulos, no es a todos. Y aquí vamos a corregir algo, porque pues, entonces puedo hacer tal cosa. No, ellos podían, usted y yo no lo intente porque no podemos. Les dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En el caso de ellos, en mi nombre echarán fuera demonios, lo hicieron los apóstoles. Hablarán nuevas lenguas, lo hicieron solamente los 11. Ahí cuando se encuentran en Hechos capítulo 2, aunque había una gran multitud, no todos hablaron, solamente fueron 11. 18, tomarán en las manos serpientes, le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Allá en Malta, lo muerde una serpiente y ellos se quedan esperando que caiga, y dice, le ponen mercurio porque era el que pregonaba el mensaje. Segunda parte. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus mantos y sanarán. Pero eso solamente, ¿por qué se asoció a los apóstoles? Porque era una forma para que ellos, con su audiencia, confirmaran el mensaje y la audiencia entendiera que ellos eran enviados de Dios. Cuando ellos pregonaban el mensaje y hacían estos milagros y prodigios, el mensaje se confirmaba. Para nosotros ya no es necesario todo esto. Cuando alguien me ha dicho, es que yo hablo en lenguas, aquí vamos a conseguir una serpiente que te muerda y no te va a pasar nada. Porque los apóstoles tenían esa autoridad. Y si tú eres un apóstol, entonces puedes ejecutar esto. Algunos otros dicen, yo soy un apóstol, perfecto. Vamos a preparar una bebida mortífera y te la vas a tomar y no te va a pasar nada. Es que eso es arriesgarme. Los apóstoles, probablemente muchos de ellos fueron envenenados, se les dieron cosas así, y la palabra dice que no iban a ser afectados. ¿Por qué? Porque el mensaje, si leemos el contexto, era única y exclusivamente para los 11, no es para todos. Así que si se llega a encontrar un profeta, diga,
¿Serpiente o bebida? ¿Qué gusta usted probar? No creo que se experimenten. Pero mire, allí mismo Lucas, pero ahora el versículo 19 y 20, y es un mensaje maravilloso, porque no la resurrección solamente resucitó y ya, hay algo más de la resurrección que Lucas nos narra. Bueno, perdón, seguimos en Marcos, ¿verdad? ¿Siguen en Marcos? Marcos, 16, 19. Lo bueno que no les dije la cita de Lucas. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Ahí está la confirmación de nuestra fe. Y se sentó a la diestra de Dios. Gloria a Dios por ello. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y dice, amén, o así sea, o está establecido de esa forma. Entonces, hermanos, la resurrección no solo termina o no solamente es el acto mismo de salir y vencer la muerte, sino de regresar a su lugar de origen. Ahora, algunos probablemente se preguntarán, ¿y dónde fue Dios cuando estuvo sepultado? Algunos creen que fue al infierno. Él no necesitaba ir al infierno. ¿A qué tenía que ir al infierno? Algunos dicen es que pasó allá. Miren, solo un ejemplo. Él está viviendo en la gloria. ¿Qué lugar más despreciable para Él, que es Dios mismo, venir a la tierra, tomar un cuerpo humano y habitar en la tierra? Entonces, hermanos, Jesús no tenía por qué ir allá. Jesús descendió al sepulcro, pero no necesitaba ir a avisar a nadie. Prueba de ello que cuando en Colosenses dice que Él venció a la muerte, el puro hecho de ser crucificado fue suficiente para Él anunciar su victoria. Entonces Él no descendió al infierno. Él no tenía que ir a proclamar y decir a Satanás, ¿sabes qué? Ya te vencí. Él sabe que está derrotado. Él sabía que estaba vencido porque Él sabía que se tenía que hacer así. Él creía que al matar a Jesús, Él iba a tener victoria, iba a predominar. Pero Él no entendía que al crucificar a Jesús era un cumplimiento de promesas, y Jesús mismo, al resucitar y después de haber sido sepultado, Él anunció su victoria. Pero Él no descendió a las partes más bajas como se creen algunos, porque Dios, las partes más bajas, ya estando en la tierra, ya no había nada más humillante para Él que eso. Entonces Él no necesitaba ir más allá. Pero vamos ahora sí a Lucas capítulo 24, versículo 1, a ver nuevamente la resurrección. Lucas capítulo 24, versículo 1. Y Lucas, después si quiere llegar a casa, nos va a dar más información que no vamos a ver porque ya les he hablado un poco acerca del libro. Pero Lucas da detalles importantes en Lucas, en el capítulo 24, versículo 1, mire lo que dice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire, Lucas nos da otro aspecto interesante. Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Gloria a Dios por ello. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que dice, resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Mire, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.
A la luz, yo he escuchado muchos comentarios y todos tachan, miren, la Biblia no nos habla de personalidades, de hecho, el temperamento flemático, sanguíneo y no sé qué tanto, eso se origina en Grecia y se ha asociado con características. La Biblia no nos habla nada de eso. Dices que este es flemático, pues demuéstralo en la Biblia. Es que este es sanguíneo, es que es colérico, es que este es aquí. No, pues yo sé que este es Juan, este es Pedro, este es fulano, pero no, la Biblia no nos habla de temperamentos. La Biblia no nos da características que son propias de una cultura griega, que se establecen como algo y pasan, y los primeros, miren, muchas de estas cosas, al igual que la psicología cristiana, que yo no sé qué tenga de cristiana, como los temperamentos que algunos lo asocian, los primeros en aceptar todas estas cosas lamentablemente son los creyentes. Pero nuevamente, Pedro, algunos dicen que por ser colérico, actuaba de esa forma. Digo, no, Pedro actuó por fe. Porque Pedro, así como algunos ven el lado negativo de Pedro, yo digo, estando en la tormenta, fue el único que se levantó y caminó. Y entonces, ay, Pedro dudó. Y bueno, si hubiera usted estado, a lo mejor usted y yo hubiéramos estado con el grupo de los que se quedó ahí asustados. Y probablemente alguien más se hubiera levantado. Entonces Pedro, yo veo aspectos diferentes de Pedro. Más que ver a un Pedro impulsivo, yo veo a un Pedro deseoso de saber qué había pasado. Veo a un Pedro deseoso de conocer si esto se había desarrollado como tal. Por eso que tanto Marcos, Mateo y en este caso Lucas nos hablan de que Pedro fue también fue el segundo grupo después de las mujeres que fue y confirmó el mensaje. Y Pedro, vemos a un Pedro inmaduro, niega al Señor antes de que toque la trompeta. Después vemos a un Pedro que vea que el sepulcro está realmente vacío, y probablemente esto hizo un impacto en la vida de Pedro, que cuando en Hechos capítulo 10 va con Cornelio, vemos un Pedro firme, convencido, y después llegamos a primera y segunda de Pedro y vemos un Pedro completamente diferente a lo que fue antes. ¿Por qué? Porque había un proceso de discipulado. Había un proceso, miren, Pedro estuvo 3 años con el Señor y Pedro no estaba listo. Por eso que un discipulado de 1 o 2 semanas o medio 2, 3 lecciones o algo así, no resulta. Si aún así cuando inviertes una vez a la semana, por lo menos 1 hora durante 6 meses, no están listos, imagínate un discipulado grupal y con menos tiempo no da resultado, no es eficaz. Pero sigamos, Lucas 24, ahora el versículo 50 al 53. Lo maravilloso, Lucas también habla de un regreso a la tierra. Lucas capítulo 24, versículo 50. Hablando, ¿no? Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Qué hermoso, mire. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén, pero ahora mire cómo, con gran gozo, porque el Señor se despide, los bendice, regresa, y mire versículo 53, y estaban algunas veces, si tenían tiempo. No, mire qué ejemplo nos dan. Siempre, ¿en dónde? En el templo, ¿haciendo qué? ¿Y qué más? Se da cuenta cómo ellos, cuando una persona es transformada, cuando una persona es impactada como lo fueron los apóstoles, nosotros podemos manifestar así. Cuando esto es una convicción, cuando tú lo has entendido, no es carga venir a la iglesia. No es una obligación venir a la iglesia. No es una presión estar en la iglesia, porque dices, independientemente de lo que ocurra, para mí es una necesidad. Y yo voy por convicción y voy porque me agrada, y nadie me obliga a ir a hacer algo que yo no quiero hacer. Hermanos, son adultos. Yo les puedo decir, mi consejo es, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero solamente puedo dar el consejo. Usted en su relación con Dios, usted es responsable de responder a Dios porque lo hace o porque no lo hace. Y yo no entiendo su trasfondo, yo no entiendo su vida, yo no entiendo cómo es su semana. Es usted ante Dios responsable, yo no. Yo le puedo decir, así como los apóstoles,
que estaban comprometidos y estaban constantemente en el templo, creo que podría ser un buen ejemplo para nosotros. Pero hermanos, yo no puedo obligar a nadie a hacer algo que no quiera. Yo les puedo decir, esto es lo mejor, esto es lo más maravilloso, esto es lo que me satisface a mí, pero yo no sé si esto le satisface a usted. Puede ser, pues sí tengo que ir, porque pues si no, el caso del hombre, ¿no? Si no voy, después hay problema con mi esposa y ya mejor vamos un rato y ya. Después en la tarde me quedo a descansar porque estoy muy agotado. Pero puede ser al revés. El hombre muy comprometido con las cosas de Dios y la mujer no tiene este compromiso. Y la mujer dice, pues voy por acompañarlo, pero la verdad no es mi convicción, pero para no tener problemas, pues lo acompaño. Pero hermanos, ¿quién es para usted Jesús? La imagen que está, la figura que nos hacen creer y que está allí, dice, sí, ahí está. O es esta imagen vacía que dice, porque eso me hace recordar que Él venció a la muerte. Le cantábamos, ¿no? Venció la muerte con poder. O no lo cree usted así. Pero todo esto, hermanos, se va confirmando de acuerdo a la forma en la cual hemos entendido de quién es Jesús. Cuando Jesús entra, cuando Jesús transforma, hermanos, se ven cambios radicales. Pero nuevamente, lo interesante, o lo triste, si lo quiere ver así, esto es personal, no es familiar. En alguno puede ser una convicción, no necesariamente en toda la familia, y es triste. Pero cuando toda la familia está convencida, cuando toda la familia está comprometida, por eso vemos que la iglesia se fortalece. Como también cuando usted no viene, usted no lo notamos. Usted hace falta, no descuide su relación con Dios. Pero vamos al último pasaje, bueno, no el último pasaje, sino el último evangelio, que nos va a dar detalles importantes con respecto a la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 1. Y Juan también nos narra aspectos importantes y aspectos que tienen mucho impacto dentro de su propia audiencia, su audiencia general, y que para nosotros nos confirma muchas cosas de lo que estamos viendo. Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús. Mira, el propio Juan ni siquiera ha sido tan impactado con la vida de Jesús, ha sido tan impactado que él, para referirse de sí mismo, dice, a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Estaban ambos conmovidos, estaban ambos deseosos de ver qué había ocurrido. Versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Miren, interesante. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Es propio Juan, mire cómo habla de ese. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces vea cómo, interesantemente, Juan es el discípulo amado, Juan es el que amaba mucho a Jesús, Juan era en el contexto que vemos, Juan era una persona muy cercana a Jesús, que manifestaba cierto amor, pero Pedro fue el que se atrevió a entrar. Juan se quedó afuera. Juan, siendo que tenía más relación, era más amigable, si lo quiere llamar así, se quedó afuera. En cambio Pedro entró y dijo, no está. Resucitó entonces. Vemos, hermanos, que obviamente ya a la luz de esto sabemos quiénes eran los que caminaban con el forastero en el camino de Emaús, que eran estas dos personas. Pues sabemos Juan y Pedro. Pero interesantemente Lucas, sigo mostrándole, vaya a leer allá Lucas,
y también va a ser un texto interesante. Pero vamos ahí mismo en Juan, vamos a leer capítulo 11, y estamos casi terminando, y dice Juan capítulo 20, versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Mire, está acongojada, está muy triste. Versículo 12, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces están los ángeles, está el propio Jesús, y mire lo que ocurre. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba el sepulcro o el sector, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Le habla por su nombre, mire qué hermoso. Volviéndose ella le dijo: Raboni, o maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas, de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Pero mire qué maravilloso. Le llama por su nombre, y ella entonces, al conocer la voz, al saber quién era, confirmó lo que el Señor mismo había dicho. Y ella de gozo va y lo confirma a los discípulos. Versículo 19. Jesús se aparece ahora a sus discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, miren cómo de la mañana a la noche se desarrolla todo estas visitas o estas manifestaciones corpóreas del propio Señor Jesucristo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Les habló probablemente en hebreo y lo que les dice Shalom. Ellos entendieron a qué se refería. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué? Porque probablemente estaban dudando de que era el propio Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, por segunda vez. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Son los únicos que lo recibieron de esa forma. Para los discípulos era importante, sí, he explicado, que en el Antiguo Testamento la venida o la llenura o la visita del Espíritu Santo era selectiva y era temporaria. Selectiva porque Él decidía a qué hombres podría tomarlos, y era temporaria porque era por cierto tiempo. En el caso de los discípulos, ellos recibieron por propia persona del Señor Jesucristo el Espíritu Santo por medio de un soplido. No así los demás. Todos los demás tenían que creer para poder ser llenos o completos del Espíritu Santo. No así los apóstoles. Mire, dice la segunda parte: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán o les son retenidos. Ellos tenían esta autoridad al ser parte importante de esta transición, de que a través del mensaje que ellos pregonaran, a través del mensaje, ellos, las personas que recibieran el mensaje, iban a ser perdonados. Aquellos que rechazaran el mensaje, dice, bueno, los pecados no le van a ser perdonados. Ellos tenían esta autoridad. Interesantemente, si usted sigue la secuencia, así como ellos, los apóstoles, tenían esta autoridad de pregonar el mensaje y el mensaje dar transformación, es lo mismo que hacemos nosotros. Yo no tengo autoridad sin la dependencia y sin la confirmación del Espíritu Santo. Si alguien se convierte por el mensaje que doy, ¿se dieron cuenta que soy efectivo? No, fue el propio Espíritu Santo. A mí no me necesita.
El propio Espíritu Santo puede utilizar un tratado, puede utilizar la Biblia, puede utilizar una predicación, puede utilizar a quien Él guste para la confirmación de la fe. Pero el mensaje no puede ser cualquier mensaje, tiene que ser el mismo que entendemos, que el pecado trae una separación, que necesitamos y que las consecuencias del pecado son separación, que necesitamos de un Salvador y que la fe nos puede dar perdón de pecados. El mismo mensaje que entendemos es el mismo mensaje que predicaron los discípulos. No ha habido una alteración, no ha habido algo diferente, se confirma lo mismo. Y entonces vemos como una vez que pasa esto, termino aquí con la incredulidad de Tomás. Mire versículo 24, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, que también significa el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, dice Tomás, no creeré. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Un saludo muy judío. Luego dijo a Tomás, ya sabiendo lo que había dicho Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas qué cosa, incrédulo, sino creyente. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que resucité, y si te están diciendo que yo realmente lo hizo, debes de creer. Y aquí el mensaje, miren, bien hermoso. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, reconoce la autoridad y reconoce quién es. Jesús le dijo, mire, porque me has visto, Tomás, creíste, porque si no seguirías igual de incrédulo. Pero mire qué hermoso mensaje. Bienaventurados o doblemente bendecidos los que no vieron. ¿Los que no vieron y qué cosa? Esa es nuestra fe. Nosotros no tuvimos la bendición de estar allí presenciando, no fuimos testigos de la muerte, no fuimos testigos de la resurrección, pero lo hemos creído y el propio Señor dice, bienaventurados los que no me vieron crucificado, no me vieron sepultado, no me vieron resucitado, pero sí han creído. Para la fe, para nosotros, hermanos, esto es de suma importancia. Este es el día más maravilloso, este es el día más hermoso. No hay nada que se pueda comparar, porque todo esto que hacemos, todo esto que predicamos, tiene la confirmación de que Jesús mismo resucitó. Si usted no cree que Jesús resucitó, si usted duda de la resurrección de Jesús, le invitaría a que pueda considerar recibir a Cristo en su corazón y poder creer en este mensaje, y que Dios mismo pueda decirle a usted, bienaventurado fulano, porque no me viste, pero sí has creído. ¿Y sabes qué? Eres doblemente bendecido, porque tu propia fe, tu propia convicción te ha llevado a ser un hijo mío. La palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que hemos puesto la esperanza en Jesús, no seremos avergonzados. Todos aquellos que hemos puesto la esperanza que nuestro Salvador vive y que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, Él dice, bienaventurados, porque no viste, pero sí has creído. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está en tu boca la palabra y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia de que fue así, y con la boca se confiesa para salvación. Ese es el mensaje. No te vayas en esta mañana, ya va a ser tarde, estoy acostumbrado, no te vayas en esta mañana sin realmente evaluar tu vida y evaluar quién es Jesús para ti. Si tú no has tenido una relación, querido amigo, yo te animaría, acércate a cualquiera de nosotros y pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y si no, te ayudo con unas cosas.
Primero reconoce que eres pecador, porque la paga del pecado es muerte. Tu pecado te aleja de Dios. Pero segunda cosa, la muerte o el pecado como tal, dice, te aleja completamente de Dios. Pero también esta convicción de que tú has pecado, este reconocer que tú has pecado, te puede dar perdón de pecados. No lo ofrezco yo, no te lo ofrece nadie, te lo ofrece Cristo mismo. Si tú confiesas que has pecado y que le has defraudado y que claro, la paga del pecado es muerte, y tú estás consciente de que mereces ese alejamiento de Dios, es un buen paso, porque entonces empieza a avanzar algo que se llama fe. Esta fe tú no la debes de buscar, porque dice, por gracia sois salvos por medio o a través de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no es por tus buenas obras, para que tú te puedas enaltecer, no es así, sino por pura misericordia de Dios. Cuando tú dices, sí, yo sé que soy pecador, entiendo que la paga de mi pecado es la muerte, pero entiendo también que yo no puedo acceder a Dios. Bueno, la Escritura también dice, y tus obras tampoco lo pueden hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú reconoces que has pecado y que necesitas de un Salvador, y has depositado tu fe en este Salvador que fue muerto, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, la Biblia te ofrece perdón de pecados. No te lo ofrezco yo, la Biblia lo dice. Si tú has sido impactado con esto, si tú has valorado este mensaje, es entre tú y Dios. Yo no te voy a usar esta oración y ahora eres salvo, yo no lo sé. Yo no soy una agencia de viajes al cielo. Yo no puedo darte la salvación. El Señor Jesucristo lo puede hacer. Por eso que si tú has entendido este mensaje y tú no has tenido una relación con Dios, no has apreciado este mensaje, hoy puede ser un día importante para ti. Si es algo emocional, mañana o el más tarde vas a decir, ay, qué bueno que no levanté mi mano, qué bueno que no, porque qué vergüenza hubiera sido, qué hubieran pensado los demás. Pero ¿sabe qué es triste? Tú no tienes nada seguro. Pero si tú lo has hecho y fue realmente tu corazón, el propio Señor te dará la convicción de que tú eres su hijo. Yo no puedo darte la convicción porque yo no conozco tu corazón, pero el Señor sí. Así que es entre tú y el Señor. Vamos a terminar en oración. Querido Padre, muchas gracias por esta mañana tan maravillosa en la cual tenemos el privilegio de venir a adorar y exaltar tu nombre. Gracias, Padre, porque a través de esta mañana podemos confirmar de que tú venciste a la muerte, tú resucitaste y esa es nuestra convicción. Pero también quiero pedirte, si es que hay en visitas en medio nuestro que nunca han rendido su vida a ti. Ya he explicado qué es el Evangelio, he explicado el verdadero propósito de esta Semana Santa, que tanto incrédulos como creyentes y cualquier persona sabe que son fechas importantes. No me gustaría, Señor, si es que hay alguien acá que aún no te conoce, que se fuera indiferente. Yo te pido, Señor, que obres en su corazón, que tú le muestres la necesidad de creer en ti, que tú le muestres la necesidad de un Salvador y le muestres también las consecuencias de su pecado. Y a ti, si estás acá en medio nuestro y nunca has recibido a Cristo, hoy puede ser un día maravilloso para ti. Puede ser un día de gran júbilo, porque podrás decir, ahora soy un hijo de Dios. Si tienes interés, puedes acercarte después a conversar conmigo. Puedes acercarte a alguna otra persona que esté aquí en medio nuestro para realmente preguntar acerca de esta fe. Pero no te vayas siendo indiferente. Gracias, Padre, por este tiempo, porque nos das la oportunidad de recordar tu resurrección, tu regreso a la tierra, al cielo, a donde siempre estuviste, y ahora estar sentado a la diestra y ver cómo muchos hijos tuyos en este día adoran y exaltan tu bendito nombre. Te damos gracias por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.